Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Anti-Mainstream, episodio número 12. Como siempre, mi compañero Diego Loyo Rosales. Y tenemos un invitado especial, Emmanuel Rincón, un colega especial mío. Tenemos mucho tiempo trabajando juntos, entonces para mí es todo un honor recibirlo en nuestra casa, en Anti-Mainstream. Entonces, Diego, hoy vamos a hablar sobre un tema polémico que es sobre Bukele. Quizás el líder más popular del mundo, también uno de los más controvertidos. Entonces, nada, te dejo para que hagas una breve introducción y presentes a Emmanuel después. Sí, gracias, Emanuel. ¿Cómo estás? Y Emanuel, hoy va a estar difícil esto con dos Emanuel. Ya me ha Sí, tocado le puedes ser. decir, dile Alejandro, dile Alejandro. Exacto, a mí me Emanuel dices Alejandro, Alejandro y a sí. mí y a él Emanuel. Listo. Pero sí, como estabas diciendo, bueno, es un tema interesante. Bukele en las elecciones del fin de semana sacó más del 85%, así que es polarizante en todos lados, menos en El Salvador, que es al final donde se miden elecciones, ¿no? Pero es una figura que tiene muchos años siendo controversial por sus formas, por su pasado, por lo que ha logrado, por la forma en que lo ha logrado, y bueno, nos pareció pertinente destacar que no solamente sacó el 85%, sino 58 de los 60 diputados del Congreso. Básicamente, El Salvador se convirtió en un país de partido único, pero a través de elecciones, no a través de la fuerza, no a través de la imposición. Entonces decidimos conversarlo y bueno, qué mejor que Emmanuel Rincón para comentar justamente sobre el tema de Bukele, a quien tanto ha seguido y tanto conoce. Bueno, otro pequeño dato, en el exterior sacó el 98% de los votos. O sea que Mucho. no me parece polarizante en lo absoluto. En lo absoluto. Claro, en El Salvador es, digamos, Bukele tiene una aceptación del más del 90%, hablando rápido y mal, como se dice por allí. Y afuera es donde quizás hay más controversia sobre él por sus formas. Por ejemplo, muchos hablaban del tema de que pasó por encima de la Constitución, se habla de los derechos humanos, se habla de las críticas de la prensa liberal o, mejor dicho, progresista más que liberal para no entrar en esa controversia ideológica, o de las ONG o de la Unión Europea, etcétera. Pero la realidad también es que, bueno, tú puedes criticar todo eso, puedes criticar el tema de la Constitución, que a mí me parece quizás que es la opinión contra Bukele más sensata o digamos que a mí más me da sentido, pero también tienes la otra parte, que es que hay que tomar todo en contexto. ¿Cómo era El Salvador antes de Bukele? ¿Cómo fue El Salvador después de Bukele? Hablábamos de un estado que era prácticamente fallido, uno de los países más inseguros del mundo, estaba completamente tomado por las pandillas, y a lo que a mí más me causa ruido es que se critica mucho a Bukele por cómo actúa contra las maras, por cómo actúa contra las pandillas, el tema este de nada, usar la fuerza del Estado para, digamos, someter a estas pandillas criminales. Pero antes de Bukele también los gobiernos hacían eso y nadie le prestaba atención. O sea, no es algo nuevo tampoco lo de Bukele, solamente que Bukele lo llevó quizás a un punto más fuerte. Pero esto ya se hacía en El Salvador. Entonces, ¿por qué antes no se criticaba y ahora sí? No sé si Emmanuel quiere quizás explayarse más y dar su versión sobre esto. Solo les voy a, para empezar, darles un pequeño dato que ocurrió hoy en la mañana, y es que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas felicitó a Colombia, al gobierno de Petro, por los avances en la paz de Colombia. Y si revisan las estadísticas, Colombia tuvo un aumento de secuestros el año pasado del 70% y tuvo uno de los años más violentos también en el 2023. Asesinatos, tuvo más de 100 masacres, etcétera. Pero para la ONU y esos medios de comunicación, ese es el modelo de paz a seguir. Y cuando metes a todos los terroristas y criminales en la cárcel, entonces es un problema. Entonces, no sé, o sea, cuando hablan de polarizante o polémico, yo entrevisté al vicepresidente de El Salvador hace 2 días, creo, y le preguntaba por qué el sentido común se ha vuelto polémico. O sea, ¿por qué es polémico meter a los delincuentes en la cárcel? ¿Por qué es polémico que ahora exista seguridad? Es decir, a mí me parece ridículo porque sigues viendo estos medios de comunicación que en general tienen una vertiente ideológica, en su mayoría están financiados por gobiernos europeos,
Cuando me refiero a esto, me refiero a la Deutsche Welle, EFE, AFP, son medios que están financiados por una parte por el Estado francés, por el Estado español y por el Estado alemán, y vierten críticas constantes hacia lo que ocurre en El Salvador. Hay que mirar también otro aspecto que sucede con esto, y es el hecho de que son europeos que no comprenden las realidades socioculturales de América Latina, tratando de aleccionar a un Estado tercermundista sobre cómo debe tratar unas tasas de criminalidad que ellos nunca en su vida han enfrentado y que no comprenden, porque son fenómenos que ellos no entienden en lo absoluto. Entonces ese buenismo tonto de hay que respetar los derechos humanos de un tipo que tiene tatuado un rifle en la cara, o sea, por Dios, o sea, son sujetos que han matado a miles de personas, y la verdad es como que incluso desgastante un poco el tema y que se considere polémico de que un país decida salir adelante y meter a los criminales en prisión. De acuerdo. Sí, correcto. De hecho, Bukele lo decía, estamos buscando el video, pero Bukele lo decía en su aceptación del poder en el Palacio Nacional, que ellos primaron los derechos de los ciudadanos honestos por encima de los derechos de los criminales. Que cuando a él le criticaban la trata de los criminales, la forma en que trataban los criminales, él lo que sencillamente estaba haciendo era tratar de respetar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de los ciudadanos honestos que estaban sintiendo el azote de los criminales. El tema con Bukele, bueno, hay varios temas con Bukele. El tema con Bukele por parte de la trata de los criminales y los derechos humanos es en la superficie justamente ese maltrato que se ve en esos videos que algunas organizaciones no gubernamentales quizás no tragan o no toleran, pero que sin embargo han tenido una efectividad muy buena a la hora de reducir la criminalidad en El Salvador. Por otro lado, la gran pregunta, y una de las grandes preguntas con Bukele es cómo logró realmente conseguir eso. ¿Es solamente una política de mano dura? Porque hay muchos rumores de que Bukele hizo tratos con las maras, hizo tratos con los cabecillas, y que eso es una paz frágil que realmente no resuelve el problema de fondo. Mira, ahorita te doy respuesta a eso, pero quiero continuar con un tema cuando se refieren a los derechos humanos. Yo creo que el primer error conceptual desde un punto de vista político y sociocultural es que tú quieras hacer una declaración de derechos humanos universales. ¿Por qué digo esto? Evidentemente, los mecanismos policiales de Guardia Nacional, los mecanismos de encarcelamiento, etcétera, no van a ser iguales en Nigeria, no van a ser iguales en El Salvador y no van a ser iguales en Alemania y en Suiza. O sea, partiendo desde allí, el trato que yo entiendo que es una visión buenista de cómo debe ser el trato a los presos, etcétera, todo lo demás, pero tú estás haciendo esto quizás basándote en tratar de dar cierta dignidad, vamos a decir, a grupos criminales o a criminales quizás no tan corrompidos o en una sociedad no tan deshecha como era la sociedad salvadoreña. Es decir, yo te entiendo que se apliquen ciertos procedimientos en países desarrollados y evolucionados, insisto, Suiza, etcétera. Ok, sí, tú no vas a hacer quizás estos juicios masivos, no tienes la necesidad empezando por allí. Pero querer aplicar esta misma carta o aplicar estas mismas fórmulas en países tercermundistas como son los nuestros, o incluso naciones africanas, o en países del Medio Oriente, donde todavía se decapitan personas porque a las autoridades simplemente les resbaló. Entonces es un poco como naif, si se puede decir de alguna forma. O sea, los errores conceptuales, y eso pasa mucho hoy en día con la política exterior que se quiere aplicar desde Estados Unidos y la Unión Europea al resto del mundo. Los errores conceptuales pasan por tratar de pensar de que todas las sociedades se rigen por los mismos principios y deben
irse igual que los países del primer mundo. Eso es totalmente imposible porque son dinámicas completamente diferentes desde un punto de vista estructural. Ahora, ok, pasemos al tema de los supuestos... Perdón, Rincón, pero lo dices de forma estructural, o sea que para ti no es un tema cultural, es un tema estructural contextual, que podría cambiarse llegado, sí, claro. el caso sí, claro. en que no tuvieras el problema de las maras en El Salvador. 100%, es que mira, o sea, yo siempre lo digo, o sea, evidentemente las personas que pensamos constantemente en política, como es mi caso, tú tiendes a sentir cierta afinidad ideológica con ciertas formas de hacer las cosas. Es decir, bueno, sí, yo que me considero quizás más libertario que otra cosa, puedo pensar que evidentemente por lo general hay que tomar ciertos caminos para resolver ciertos problemas, pero tú no puedes aplicar la misma fórmula en Nueva Zelanda y en Japón que la que vas a aplicar en El Salvador o en un país africano. O sea, eso no tiene ningún sentido. Evidentemente, ahí hay un marco ideológico, sí, eso existe, por supuesto, en eso estamos todos de acuerdo, pero más allá de eso tiene que haber evidentemente un pragmatismo conforme la realidad del país en el que se van a aplicar ciertas políticas. Toca, y yendo por ese punto, el otro día se hablaba de la alianza, por ejemplo, Argentina-El Salvador, de la administración Milei, de la administración Bukele, sobre el tema de la seguridad, y justamente Bukele dijo algo muy interesante, que es que, bueno, mi receta no se debería aplicar tal cual en Argentina, claro, porque la sociedad argentina no está tan putrefacta como la que estaba en El Salvador antes de que yo llegara al poder. Eso a mí me pareció bastante interesante. Es que es sentido común, insisto, y es lo que falta tanto hoy en día. O sea, hay gente que quiere aplicar las mismas políticas, copiar exactamente lo que pasó en A y en B, y así no funcionan las cosas, eso no puede funcionar. Empezando por el hecho de que, bueno, sí, partamos de que El Salvador, no sé si ustedes lo sabían, El Salvador es un país diminuto, súper diminuto. Es más pequeño, para darles un ejemplo, en Venezuela que el estado Zulia. Es decir, es realmente un mini país, es uno de los países más pequeños del mundo. Su territorio es sumamente pequeño. Y pese a ser tan pequeño, tenía una tasa de homicidios de 60, 50 personas por día en su pico más alto, que es un número exacerbadamente elevado. Entonces, partiendo desde el hecho de que son un país pequeño con una violencia tan fuerte y tan grande, el control territorial que aplica Bukele no es que sea sencillo, pero partamos de que evidentemente no es tan complejo como tratar de aplicar un control territorial en un país como Argentina, que es, no sé si 1.000, 2.000 o 3.000 veces más grande que El Salvador. O sea, son casos totalmente diferentes. Obviamente parte de una idiosincrasia y de que son cuerpos criminales, etcétera. Ok, pero de allí a lo demás son cosas totalmente distintas. Es decir, sí puedes aplicar ciertos conceptos en común, sí puedes quizás prestar alguna sentencia, hacer, como se dice, un brainstorming, pero son cosas totalmente diferentes. De acuerdo, de acuerdo. Y perdón, volviendo a lo que decías de los supuestos, las supuestas negociaciones de Bukele con las maras. Han habido muchas especulaciones al respecto y evidentemente, pues, vamos a decir, yo no puedo aseverar al 100% que A es A o que B es B. O sea, no puedo hacer. Pero según lo que yo analizo, según lo que yo observo y según con las muchas personas que yo he hablado de El Salvador, o sea, eso es totalmente ridículo. ¿Y por qué digo que es totalmente ridículo? Porque en el pasado ya hubo supuestos arreglos con las maras y eso nunca funcionó de esa forma, nunca hubo tal cantidad de encarcelados y nunca hubo tal cantidad de, vamos a decir, escándalo internacional. Entonces, si eso fuera cierto, ¿cómo se puede o cómo se ha sostenido en el tiempo? ¿Cómo ha disminuido tanto la tasa de homicidios? ¿Cómo ha disminuido tanto la violencia? ¿Por qué hay tanta gente encarcelada? Es decir, o sea, son cosas que no contrastan con la realidad. Desde mi perspectiva, o sea, lo que nos muestran los datos y la estadística es que todo eso es absolutamente falso. Yo creo que sobre las negociaciones, leí algunos artículos y cronológicamente hablando, digamos, el sistema de seguridad o las políticas de seguridad fuerte de Bukele
se dan justo después de que hubo el fin de semana, uno de los fines de semana más fuertes a nivel de violencia en El Salvador. Entonces yo creo que sí hay posibilidades de que antes de ese fin de semana hubiera una negociación, una tregua, o llámenlo como quieran, en El Salvador durante mucho tiempo, que quizás funcionó con el tema de los homicidios. Y que cuando ocurrió ese fin de semana, quizás se rompió en serio una tregua, y a partir de allí se aplicó la política de seguridad fuerte. Pero antes de ese fin de semana, uno veía los datos y también la brecha de violencia se había disminuido. Entonces yo creo que de alguna u otra forma, no sé si es criticable que Bukele haya negociado previamente con las maras si estaba funcionando, y bueno, un fin de semana se rompió y después aplicó una política de seguridad de mano dura que también está funcionando, valga la redundancia. Sí, o sea, hay que tener en cuenta, insisto, no hay fórmula perfecta, no se puede aplicar en todos al mismo caso. El punto es que está funcionando. Sea lo que sea que haya hecho, está funcionando. Eso es número uno. Y número dos, muchos de los reportajes, muchos no, el 90, 100% quizás de los reportajes iniciales que denuncian todas las supuestas violaciones de derechos humanos contra las pandillas y los tratos de Bukele, y que lo acusan de narco, o sea, y todo ese tipo de cosas, todas salen de una misma fuente informativa. Esa fuente informativa son personas que han trabajado en El Faro, que es un medio que es financiado por Soros. Hay otro sujeto que se llama Héctor Silva, que él fue como el enviado de El Salvador para Washington durante 3 años y pertenecía al Partido Comunista FMLN. Él es ahora, como todos los reportajes que ustedes ven de Bukele que salen en Infobae, son escritos por este tipo, Héctor Silva Ábalos, que es acusado de corrupción. El tipo no puede ir a El Salvador. El tipo viene de un partido comunista. Es decir, o sea, ahí entra evidentemente mucho, vamos a decir, intereses políticos, hay dinero de por medio, hay muchas cosas fishy, sospechosas, pero lo que yo sostengo, lo que yo puedo ver y analizar es en base a los datos y la estadística. Y los datos y la estadística demuestran que las cosas evidentemente están mejorando y que la población está con Bukele. Y si hay un consenso tan amplio que literalmente es algo imposible de alcanzar en el mundo de hoy, o sea, es imposible que tú consigas una nación donde el 80, 90% de las personas apoyen a un mandatario, entonces algo tiene que estar haciendo bien. O sea, sí. Claro, ahí hay varias dudas, ¿no, Emanuel? La primera duda que me surge a mí es, tú lo mencionaste claramente, ya se han hecho previamente acuerdos con las maras. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes dos. Indiferentemente de la forma, si el resultado es el que se está viendo en El Salvador, la forma se puede mejorar o empeorar o como quieras, pero está teniendo un resultado bueno. Ahora, mi duda no es si la forma es correcta o no. Yo no estoy poniendo en duda si negociar con las maras es correcto o no. Si tú logras que un grupo que durante años secuestró, asesinó y perturbó la vida de todos los salvadoreños, que ese grupo deje de hacerlo, no importa que sea por negociación o metiéndolos todos a la cárcel, Bukele hizo ambas. El problema es qué tanto tiempo es sostenible esa moción. ¿Cuánto tiempo realmente va a existir la paz de Bukele dentro de El Salvador si sabemos que en las negociaciones anteriores que se hicieron con las maras no funcionaron? Y yo creo que ahí hay un punto a favor de Bukele, que es que él hizo algo adicional. No solamente se sentó a negociar, sino que además logró encarcelar a gran parte de los delincuentes que existían dentro de El Salvador. Entonces hizo ambas cosas. Negoció con los cabecillas. Uno de los cabecillas, por cierto, lo consiguieron libre aquí en México sin que hubiera ningún amparo de excarcelación. Estaba encarcelado, se escapó o lo escaparon y entró en México. La fiscalía en Estados Unidos, la fiscalía de Nueva York, que tiene por supuesto sus intereses ideológicos, pero la fiscalía de Nueva York ya acusó también a Bukele de hacer negociaciones con las maras. Pero si todo eso al final logra ser sostenible, a mí no me parece mal que Bukele dentro de El Salvador
ofrezca a los ciudadanos salvadoreños seguridad a través de una negociación con las cabecillas y encarcelamiento a los criminales. Mi duda específica no es cómo trata a los criminales, no es cómo trata a los cabecillas, es qué tanto tiempo realmente es sostenible esa política. ¿Qué pasa si los cabecillas deciden, bueno, ahora voy a volver a tratar de controlar El Salvador? O, por otro lado, ¿qué pasa si Bukele sale de la presidencia, eventualmente, no va a ser en los siguientes 5 años, pero eventualmente, y viene otra persona con la cual los maras no hayan negociado esa paz? ¿Realmente es sostenible el modelo de Bukele? Mira, es que eso es algo que evidentemente yo creo que nadie puede responder. O sea, estaríamos haciendo demasiadas especulaciones. Lo único que yo creo al respecto es que la forma es la correcta. Esas son brechas y luchas generacionales. Es decir, a ver, cuando hay un discurso de Bukele que fue muy bueno al respecto, ya no recuerdo hace tanto, pero cuando hay, digamos, una sociedad que se ha corrompido a tal forma y en donde quizás uno de los mayores atractivos o incentivos para la juventud es convertirte en un pandillero, ¿ok? Esa es una sociedad que evidentemente tiene un daño gigantesco desde el punto de vista sociocultural. Esto no se resuelve en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 10 años. Evidentemente esto van a ser luchas generacionales. Para tú limpiar todo ese pensamiento criminal, etcétera, que se ha ido formando en la juventud salvadoreña, evidentemente necesitas que pasen los años y necesitas empezar a educar a esa población, etcétera. Es decir, esto no es, o sea, lo que estás haciendo hoy es empezar a enmendar el camino, si se puede decir de alguna forma. Pero esto no se va a arreglar en 2 años, ni en 3, ni en 4. Esto necesita que pase 20 años, que los que fueron pandilleros envejezcan y no sean capaces de crear una nueva generación de pandilleros. Básicamente por allí pasa. Entonces, para que todo esto realmente se sostenga en el tiempo, evidentemente, bueno, va a tener que seguir una fuerte presión y un fuerte control territorial. Yo realmente no creo que durante los próximos 5 años, con Bukele en el poder y con total control de la Asamblea, para seguir ejerciendo con fuerza la autoridad dentro del territorio, volvamos a ver los índices de violencia exacerbados que llegó a tener El Salvador en la década pasada. Ahora, si la preguntas después de Bukele, bueno, evidentemente falta mucho tiempo y yo creo, y lo he dicho y lo he pensado, que el mayor reto que enfrenta Bukele hoy en día no van a ser las maras o no van a ser la inseguridad, etcétera. Su mayor reto va a ser cómo hace él para construir un modelo de país y para crear un liderazgo que pueda hacerse responsablemente del país el día que él no esté. Ese es realmente su mayor reto. Das 2 puntos muy importantes, que es como que la sucesión de Bukele, que eso seguramente va a ser un debate dentro de mucho tiempo, pero un debate más puntual, que es el tema de cómo corregir o cómo sanar el tejido de la sociedad salvadoreña, ¿no? Ahí va a haber un trabajo muy importante sobre todo cultural, educacional, que hay que ver si Bukele está listo y puede llevar adelante políticas correctas en torno a ello, porque quizás sonará medio superficial, pero incluso meter pesos a las pandillas creo que es más fácil que justamente cuidar un tejido social de años. O sea, creo que no es una, o por lo menos están a la par, no es nada sencillo eso. Lo otro que yo quería traer a colación, ya que creo que hemos tocado bastante de extensión el tema de Bukele y la seguridad y sobre todo el tema de las negociaciones y sus políticas de seguridad, creo que hemos llegado a un punto más o menos en común, es sobre un debate sobre la democracia. Se habla mucho de que El Salvador no es una democracia, se habla mucho de que, no sé, Bukele está pasando por encima de la separación de poderes, etc. Yo tengo mi opinión sobre eso, pero más allá de eso, hay algo que es puntual. Las cosas en El Salvador, lo decía Diego, lo decía Emmanuel, están funcionando. Y yo veo otros países de la región donde la democracia
no está funcionando en todo caso. Porque yo veo, por ejemplo, en Argentina, hoy el Congreso es un desastre. Yo veo a Estados Unidos y no existe quizás un Congreso en todo el hemisferio más desastroso que el Congreso de los Estados Unidos. Quizás el principal crítico de Bukele. Entonces yo quiero arrancar con Diego a ver qué opina él sobre ello. O sea, estas democracias fallidas en la región tienen algo para criticarle moralmente al modelo de Bukele. Si es que el modelo de Bukele no es una democracia, que bueno, uno ya puede tener su opinión sobre ello particularmente. Sí, bueno, para ello primero hay que entender cuál es realmente la crítica a Bukele. Porque la crítica a Bukele nace de cuando él militariza el Congreso para cambiar los diputados del Tribunal Supremo de Justicia. El problema es que el Tribunal Supremo de Justicia de Bukele, que Bukele quita básicamente a la fuerza, es un Tribunal Supremo de Justicia que intentó en su primera campaña electoral descalificar a Bukele el día antes que cerraran las inscripciones al descalificar el partido con el que estaba inscrito. Entonces, estamos realmente viendo a Bukele atacar unas instituciones democráticas, unas instituciones funcionales, o es que las instituciones no estaban funcionando. Entonces, la crítica a Bukele hoy en día es una crítica que se basa en que Bukele se está saltando todas las instituciones de la democracia. Una crítica con la que yo estoy de acuerdo. Bukele se pasó por encima de la Constitución indica explícitamente que no puede haber una reelección inmediata del presidente. ¿Qué hizo Bukele? Él sabía que necesitaba un aparato legal, cambió el Tribunal Supremo de Justicia y puso a personas que estaban a favor de su mandato, y ese tribunal favorable dictaminó que con que Bukele renunciara a la presidencia o se absentara, o sea, estuviera ausente de la presidencia durante 6 meses antes de la elección, era suficiente para considerarse que se podía reelegir y que no era consecutivo. Básicamente consiguió un loophole, como dicen en Estados Unidos, un hueco a través del cual meterse que realmente atenta en contra de las instituciones democráticas. Pero el problema ahí es que para uno aceptar esa crítica y decir Bukele se está saltando las instituciones democráticas, tienen que aceptar entonces que las instituciones democráticas son el fin último. Y eso es lo que, en mi opinión, es un error. La democracia es una herramienta maravillosa cuando tienes unos principios y unos objetivos bien marcados. Pero cuando el fin último, el objetivo último es sencillamente la institucionalidad democrática, si esa institucionalidad democrática no te responde, como era el caso de El Salvador, entonces estás poniendo por encima de los ciudadanos, por encima de la gente, un pedazo de papel que dice que la división de poderes debe existir. Por supuesto que la división de poderes es mejor para ciertos objetivos. Yo soy fiel creyente en la libertad individual y por eso creo que la concentración del poder no es favorable para proteger la libertad individual. Pero tampoco caigamos en la crítica fácil de decir Bukele se saltó las instituciones democráticas sin adentrarnos en qué estaban haciendo realmente esas instituciones. Emanuel, ¿alguna opinión al respecto sobre el planteamiento? Mira, este es mi pensamiento como abogado, y es que cuando tú vienes estudiando el derecho romano, etcétera, y tú vienes como en todo el tema de la introducción al derecho, la Constitución es básicamente es un cuerpo legal, evidentemente la norma suprema en toda sociedad, pero es como una especie de, vamos a decir, carta social. Es un acuerdo en que llegan los ciudadanos de un país que se debe respetar para, tener un mínimo de principios, etcétera, y que las cosas funcionen, si se puede decir de alguna forma. Si tomamos a la Constitución como unos acuerdos sociales que las personas deciden respetar, sí o no, entonces partamos con que si Bukele mañana, vamos a decirlo de esta forma, le da la gana de decir salvadoreños quieren reformar la Constitución y voten por esto, el 85% de la población va a votar por lo que diga Bukele, porque en este momento toda la gente está con él. Entonces, se discute mucho sí el vehículo y no el fin. Evidentemente, ese vacío legal que encuentran el tribunal
a ver, eso pasa en todas partes del mundo, no es exclusivo de El Salvador. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos sucede. En Estados Unidos hay un tema con los jueces de la Corte Suprema que tienen una afinidad ideológica supremamente marcada. Ustedes saben muy bien que aquí actualmente hay una mayoría de jueces conservadores en contra de jueces progresistas porque han corrido, va a sonar feo, pero con la suerte en los últimos años, presidentes republicanos de que se retiran los jueces de la Corte Suprema y les toca a ellos proponer un nuevo juez. Y bueno, han logrado meter una mayoría de jueces conservadores en Estados Unidos. Y todos saben que cuando hay ahora causas conservadoras, el Tribunal Supremo de Justicia lo va a bloquear, y cuando hay causas progresistas, pues todos sabemos lo que va a suceder. Básicamente así funciona. Es muy difícil que se rompa ese quórum de 6-3 que hay ahorita en Estados Unidos. Entonces, si partimos que la Corte Suprema en El Salvador, que venía de antes, obedecía al partido FMLN, que había gobernado los últimos 10 años, partido comunista, que de hecho Bukele antes había militado allí. Y Bukele llega al poder, consigue ciertos logros, se cambia, la gente vota mayoritariamente por él, luego vota mayoritariamente por sus diputados. Cuando se hace un cambio, evidentemente Bukele va a meter a personas afines ideológicamente, o como querramos llamarlo, a su causa, porque la gente votó mayoritariamente por él y por sus diputados. O sea, no va a colocar enemigos suyos ahí en la Corte Suprema. Entonces, insisto, se discute demasiado la forma, el vehículo, etcétera, como lo querramos llamar, pero insisto, si Bukele mañana hubiese dicho, mire, vamos a hacer una reforma constitucional para que yo me pueda, o para yo ser presidente hasta el día en que me muera, les aseguro que hoy la gente hubiese votado que sí. Que les guste o no me guste, que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, no es el punto en cuestión, es el punto de la realidad que tiene El Salvador hoy en día. Claro, pero entonces, Manuel, es muy fácil decir que porque la mayoría de las personas te van a votar algo, entonces tú tienes derecho a hacerlo. Eso básicamente es tu capital político. No, pero no es solo capital político, eso es la tiranía de las mayorías. Uno no puede decir pero es que, a ver, si estamos... está bien hecho solo porque una mayoría lo apoya. No, de acuerdo, está bien. Pero, a ver, si estamos hablando de la democracia es sencillamente la decisión de las mayorías. Y esa es la decisión de la mayoría. O sea, si la crítica es, si el argumento es, si la crítica es que es antidemocrático, esa es la definición de democracia. Y te insisto, no te estoy diciendo que sea algo que yo apoye. Te estoy diciendo sencillamente que si la crítica es sobre este tema en específico, entonces estás teniendo un doble discurso. Porque estás diciendo, es una dictadura, pero ya va, pero ¿por qué me estás diciendo que es una dictadura si es lo que quiere la mayoría de la población? Que después esté equivocado o esté bien, o que bueno, pues hay países que se autodestruyen, como le pasó a nuestro país, porque una mayoría en su momento votó por Chávez. Bueno, son las consecuencias de la democracia. Está bien, puede salir mal, nos puede gustar, nos puede gustar. Eso va a depender del momento histórico, del líder al que se le brinden estos poderes o como lo querramos llamar. Pero el punto es que se sigue hablando de este tema como si fuese dictatorial. Y el asunto es que no es dictatorial. O sea, mi único punto es ese. No si me gusta o no. La democracia ha jodido a muchos países. Y no por eso estoy diciendo que haya un sistema mejor. No por eso estoy diciendo que debamos convertirnos en puras dictaduras. Pero es la realidad. La democracia muchas veces ha funcionado para destruir países. Y en este momento... Claro. La palabra democracia se ha casi que prostituido y se ha prostituido en nombre del fundamentalismo democrático. Entonces, sí, se critica porque supuestamente está pasando por el rabo la democracia, las instituciones, la constitución, pero yo estoy de acuerdo con Rincón en ese sentido. O sea, es lo que necesita El Salvador ahora. Entonces no podemos caer en ese fundamentalismo que en algún momento es irreal, no toca la realidad de lo que necesita ahora mismo El Salvador. Y no lo estoy diciendo, a ver, yo insisto, yo no estoy diciendo que en El Salvador tengan que dar una dictadura. Yo lo que estoy diciendo es que si la crítica es que es antidemocrático,
no es antidemocrático. Lo que estoy diciendo es que actualmente el capital político de Bukele le permitiría prácticamente hacer lo que él quiera porque toda la población le acompaña. Ese es mi único punto. Que si está bien o que si está mal, o que si eso es un error, lo que sea, no es el punto que yo estoy entrando a analizar en este momento. Mi punto es que si le están diciendo antidemocrático, es súper estúpido porque toda la gente votó a favor, igual como hoy votaron en Argentina a favor de Milei, para que haga cambios estructurales en el país. Entonces, a la izquierda le encanta cada vez que asume a alguien de derecha, tildarlo de una vez de dictador. O sea, es como inmediato, en el segundo, dictador, dictador. No, bueno, pero a ver, literalmente lo están votando 8 o 9 de cada 10 salvadoreños. O sea, no puedes decir que es dictador. O sea, insisto, luego te gusta la forma, no te gusta, lo que sea. Pero si el asunto va por democracia, no lo puedes criticar. Si después tú quieres criticar si la democracia es buena o es mala, porque te insisto, la mayoría de nuestros países se han destruido democráticamente, la mayoría de nuestros países en América Latina han votado mal históricamente, probablemente no nos ha favorecido mucho la democracia. Realmente no encuentro una forma mejor de gobierno o es realmente difícil porque cuando hay dictaduras, a veces los países pueden correr con suerte y tener un buen líder dictatorial, pero no va a ser el común de los casos y por lo general quizás vas a tener líderes como los cubanos y vas a tener a países pisoteados durante 100 años y la virtud de la democracia, si se puede decir de alguna forma, es que bueno, la gente quizás tiene la oportunidad de volver a votar en 4 o en 5 años y renovar los espacios políticos, que eso es lo que ha permitido que países como Chile, por ejemplo, pese a que la gente a veces haya votado mal, sostenga parte del sistema económico del pasado y vuelvan, y en fin, y eso es como la parte positiva, si se puede decir de alguna forma, de la democracia, pero la democracia también puede destruir a los países. Claro, el tema es que todo parte del concepto, en mi opinión, errado que tenemos de democracia en Latinoamérica. Primero, por dos razones. Por un lado, porque se considera la democracia como el fin. Y yo creo que de ahí nace gran parte de las críticas honestas, no saltándonos un momento las críticas ideológicas de la batalla ideológica que existe en nuestro continente. Hay muchas personas con críticas honestas hacia Bukele, porque Bukele se está saltando ciertos lineamientos de la democracia, como por ejemplo la separación de poderes, que sí se lo saltó, o como por ejemplo ciertas actitudes sospechosas, como el del día de la elección, en el cual Bukele sabía los resultados antes de que el Consejo Nacional Electoral correspondiente de El Salvador empezara a finalizar el conteo. Cosas tan absurdas como que Bukele sabía que iba a sacar 58 diputados de 60 y no se empezaban ni siquiera a contar los votos a favor de los diputados. Que ahí son cosas absurdas. Digo, pero había mucha encuesta. Una progresión. Sí. Tú puedes hacer. Digo, pero había mucha encuesta. Sí, y lo puedes tener encuestas, pero una cosa es tener una encuesta y otra cosa Y es encuestas oficialmente. Y encuestas de oposición. Entonces, Sí, o sea, pero, ahorita, ya, perdón, Diego, ahorita, digamos, creo que el candidato de Arena, que es el partido históricamente de derecha, siempre fue Arena y el FMLN, ya reconoció la derrota. Los del FMLN son los que están cantando fraude. Y, o sea, a mí realmente me parece ridículo porque es que incluso las mismas encuestas de oposición y de los medios financiados por estas ONG que ya sabemos que reciben dinero de Soros, etcétera, le van a Bukele entre el 90 y el 85%. Entonces, como que, no sé. Y el problema para mí, Emanuel, no es que haya fraude, porque es que yo no creo que en El Salvador haya fraude. La popularidad de Bukele es absurdamente alta. De hecho, 85-90% me parece correcto, por no decir bajo, comparado con lo que uno más o menos escucha. El tema no es que haya sido fraudulento, el tema es que la centralización del poder que está ejerciendo Bukele genera dudas frente a su talante aparentemente democrático. Y las críticas honestas frente a los de los demócratas de la región, frente a Bukele, son esas. El problema para mí no es que el punto de partida de estas críticas son absolutistas en cuanto a la democracia. Toman la democracia como un valor absoluto. Cuando yo lo que a mí me gustaría entender es que
exponer es que la democracia no tiene que ser un valor absoluto. La democracia es una herramienta para algo. Y la democracia liberal, la democracia que pone al individuo, al ciudadano, por encima del Estado, ha sido la democracia que ha generado los mayores logros en cuanto a política económica y socialmente en la humanidad, que es el hemisferio occidental. Al fin y al cabo, cuando la democracia se utiliza como herramienta para proteger al individuo, es cuando los mayores avances se vuelven sostenibles. Y mi preocupación con Bukele no es una preocupación es que no está siendo demócrata, sino que utilizando ese falso concepto de democracia que es solamente electoral, la mayoría me respalda y por ende yo puedo hacer lo que yo quiera, podemos caer en el juego en el cual esa centralización del poder le quite libertades a los salvadoreños. Y esto es una crítica solamente a mediano o largo plazo. A corto plazo es indiscutible que lo que ha hecho Bukele es infinitamente mejor que lo que había vivido El Salvador en los últimos 50 años de historia. Sí. Mira, lo único que pienso yo es cómo, o sea, sí, o sea, yo entiendo que todos los poderes están en manos de Bukele en este momento, pero es que la población votó por ella. O sea, ¿cómo, o sea, qué debería hacer Bukele? Decir como, no, les regalo diputados para que me sean oposición, o... No. Para nada. O manda a la gente de su partido a votar por jueces contrarios a las reformas políticas que él quiere implementar. O sea, es como, o sea, no estoy diciendo que sea saludable, pero digo, la gente votó por eso. O sea, ¿cómo haces para quitarte esa... O sea, ¿qué haces? ¿Te autoboicoteas para que la gente vote en tu contra? O sea, no. Para mí la respuesta es sencilla. Para mí, y eso yo creo que es realmente el gran reto de los siguientes 5 años de Bukele. La respuesta para mí es si realmente estás poniendo a los ciudadanos por encima del Estado, porque Bukele logró en los últimos 5 años lograr algo básico que es seguridad y orden, y a partir de ahora tiene que desarrollar, como bien decía Emmanuel Rondón, desarrollar ahora un ejemplo adicional, un nuevo modelo de sociedad. Y si ese modelo de sociedad pone al ciudadano salvadoreño por encima de los poderes políticos, eso para mí es más que suficiente para justificar que Bukele haya tenido un buen gobierno. Si en cambio Bukele utiliza ese poder casi absoluto que le están dando las elecciones del fin de semana para centralizar el poder, para expandir los poderes de la presidencia, para buscar una reforma constitucional que le permita reelegirse un tercer mandato, etcétera, etcétera. O sea, si trata de convertir el Estado salvadoreño en una empresa privada de Nayib Bukele, entonces, indiferentemente de que lo apoye la población o no, para mí va a estar equivocado. Mira, yo en su momento, cuando ocurrió lo de la militarización del Congreso, yo me preocupé bastante por El Salvador, y es muy hipócrita de mi parte porque yo jamás había leído absolutamente nada de El Salvador más allá del tema de la inseguridad, que era lo que salía de El Salvador prácticamente. Luego me puse a leer un poco, vi que las instituciones de El Salvador eran un desastre, como en muchos países de la región. Vi que esas instituciones democráticas funcionaban muy mal antes de Bukele. Vi todo el desastre que era El Salvador, y hasta ahora lo que yo he visto de Bukele son buenos resultados. Entonces, sí, uno puede especular qué va a pasar ahora con Bukele aquí en adelante, con el poder centralizado, etcétera, pero hasta ahora es indudable que los salvadoreños les está viniendo bien un gobierno de Bukele. Entonces, hoy por hoy, yo tengo menos dudas sobre Bukele que las que tenía hace varios años atrás cuando ocurrió lo del Congreso, ese episodio tan polémico, ¿no? Yo detestaba a Bukele cuando lo eligieron. ¿Cómo? Que yo detestaba a Bukele cuando lo eligieron. Sí, exacto. Entonces, a mí particularmente el tipo me ha convencido, y me ha convencido a base de resultados, a pesar de las denuncias, a pesar de las críticas, etcétera. Obviamente me estoy arriesgando porque de aquí a 2-3 años eso puede cambiar, uno no sabe nada de lo que tiene pensado Bukele para su gobierno. Yo no lo conozco, yo no soy asesor de Bukele. Pero si cambia, o sea, es que eso es como todo, o sea, y hay gente que entra también en la
vamos a decir, siempre como tratar de entrar en la arena ideológica para medir los resultados. Dice, no, pero Bukele era de izquierda. Ok, a mí qué me importa, está haciendo las cosas bien. O sea, está haciendo salir a su país adelante. O sea, que se diga de centro, de izquierda, de derecha, que se diga lo que quiera. O sea, está haciendo cosas de sentido común. Se está viendo un país que progresa y su gente está apoyando ese cambio. Entonces, bueno, evidentemente las cosas pueden cambiar. Puede terminar siendo un fracaso y eso no le va a quitar que hizo cosas buenas durante un lapso de tiempo y quizás después lo dañó. Que a mi percepción eso no va a ocurrir, pero uno no sabe, o sea, no podemos ser adivinos tampoco. Exacto. Pero mi punto es que evidentemente yo detestaba a Bukele, apenas lo eligieron, y poco a poco fui leyendo y viendo lo que estaba haciendo y poco a poco me fui convenciendo, me convenció él y su gobierno y las cosas que hacía de que estaba haciendo las cosas bien, o sea, ya, esa es la realidad, o sea, no. Sí. Y en cuanto, o sea, en cuanto al tema otra vez, volviendo al tema de las democracias, ¿por qué hay un apoyo tan absoluto hacia Bukele? Hay que poner un poco las cosas en contexto. Cuando Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, bueno, junto a esa alianza con Rusia, etcétera, y todo lo que ya saben, cuando se gana la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo, Estados Unidos tuvo los años donde había menos polarización en la sociedad. Cuando se miran históricamente los registros de votos de los congresistas republicanos y demócratas después de los años 45, como hasta los 70 aproximadamente, había como que mucha unión en el país. O sea, era un camino a seguir que apoyaban demócratas y republicanos. Y de hecho recuerdo que hace quizás una década o un poco más, para mí era casi imposible reconocer las diferencias entre demócratas y republicanos. Claro, no tenía tanto conocimiento político, etcétera, todo lo demás, pero los demócratas y republicanos no eran tan dispares como lo son hoy en día. Entonces, parte de la popularidad súper elevada de Bukele es que Bukele saca al país de una guerra. Por más que digan que ellos firmaron en el año 92 el Tratado de Chapultepec y que ese tratado finalmente sí los iba a llevar a la paz, bullshit. Eso no funcionó, la gente la seguían matando, el país siguió en guerra. Y la única razón por la que Bukele tiene esa aprobación tan alta es porque saca al país de la guerra. Es el único que logra sacar al país de la guerra después de casi 30 años. Entonces, de allí nace, evidentemente, su alta popularidad. Cuando ocurren estos eventos catastróficos en la humanidad, y no hablo solamente de El Salvador, de Estados Unidos, cuando ocurren estos eventos catastróficos es cuando los pueblos más logran unirse y deciden, ok, este es nuestro camino. Pasado ese periodo de prosperidad y bondad y pasado como ese recuerdo de que el país estuvo en peligro inminente hasta hace no mucho, la gente empieza a no digamos desviarse o torcer el camino, pero bueno, cada quien empieza a pensar que no, bueno, es que aquí hay mucha pobreza, o los que critican la desigualdad y bueno, y tenemos que arreglar ciertas cosas y este no es el camino, este sí es el camino. Entonces la sociedad empieza a polarizarse y el más vivo ejemplo de eso es Estados Unidos. Estados Unidos, las guerras, que evidentemente las guerras siempre son súper negativas, pero las guerras y los estados de calamidad tienden a unir a los países. Después de todo eso, Estados Unidos está para mí sin duda en uno de los peores momentos de su historia. Y eso se nota mucho en los debates políticos y en las confrontaciones entre el Partido Republicano y el Demócrata. Y hoy Estados Unidos, literalmente, sus instituciones parecen unas instituciones del tercer mundo. La gente dice, no, que sí, pero, o sea, esta persecución política que hay de fiscales de diferentes estados tratando de sacar a Trump, etcétera, por más de que la gente quiera tenga algún bando u otro, esto no era natural en Estados Unidos. Ese tipo de cosas no sucedían. Entonces, claro, yo la verdad no creo que con Bukele
durante los próximos 5 años las cosas vayan a empeorar en lo absoluto, van a seguir mejorando, para mí no hay ninguna duda. Y el tema, insisto, es lo que vendrá después. Y el tema es lo que vendrá después cuando la sociedad ya salga del letargo, de esa guerra que tuvieron, donde los mataban día a día, y empiecen otra vez a polarizarse y a pensar un poco distinto, ideológica y socialmente. En algún momento va a suceder, como pasa en todos los países. Diego, yo creo que hemos tocado ya prácticamente todos los puntos que había que tocar. Sí, quería terminar, bueno, primero mostrar el video de Bukele que habíamos mencionado y luego llegar a las conclusiones. Pasamos de ser, literalmente, no es una exageración, no es una hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia, que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? Esas eran las palabras de Bukele al aceptar este nuevo mandato en la presidencia. Y sí, pues, o sea, para mí, para concluir, es justamente lo que dicen los dos Emmanuel. Por un lado, mantener esta seguridad, este orden que ha generado en El Salvador. Ese es el primer gran reto, porque sin eso se cae el proyecto de Bukele. Y el segundo gran reto es, ya saliendo de esa guerra, empezar a ofrecer prosperidad y crecimiento y desarrollo a El Salvador, para que una vez finalizado este segundo mandato, los salvadoreños sí tengan sus diferencias ideológicas, pero puedan, con la base de un país más próspero y más desarrollado, diferir sus diferencias, debatir sus diferencias de una forma pacífica y no como se hacía hace 50 años o 40 años, que era armándose y siendo parte de una pandilla. Entonces, esas son mis conclusiones. El reto de Bukele es conseguir estas dos cosas y seguir enfrentándose a la narrativa que la prensa de izquierda le va a tratar de tildar de dictador cada vez que haga algo nuevo. Sí, hablando ahí de la prensa, otra de las cosas puntuales, y esto ya para terminar mi punto con Bukele, es que ha expuesto cómo las salas de redacción en todo Occidente son absolutamente partidistas, sobre todo en los principales medios de comunicación, y cómo muchas veces esas salas de prensa absolutamente partidistas están completamente ajenas a la realidad, no conocen las necesidades de la gente común, no conocen las realidades de los países sobre los que hablan, y es sorprendente cómo pueden tergiversar toda la narrativa a su favor, a pesar de justamente tener enfrente un modelo que ha sido exitoso hasta el momento y que ha sido tremendamente popular. Si hubiera quizás un poco más de diversidad en las salas de redacción, un poco más de objetividad periodística que se ha perdido por completo, quizás el debate fuera completamente en otro tono. Emmanuel, no sé si quieres decir otra cosa para terminar. No, lo único es que la gente tiene que entender que el periodismo se murió, el periodismo objetivo ese que le enseñaban en las universidades en los años 90, ese romanticismo de que el periodista no es un sujeto, no juzga, ya no existe. Y eso pasa por una serie de incentivos que hoy en día en la comunicación, y esa serie de incentivos es que hace 30 años el periodismo objetivo vendía y tenía, vamos a decir,
canales de comercialización y los periodistas realmente podían vivir de eso. Y eso actualmente no es así, o sea, están despidiendo periodistas de todos los grandes medios de comunicación, la industria está en muerte lenta y está en muerte lenta por el surgimiento de las redes sociales. Y ese dinero que antes llovía en publicidad para los canales y etcétera, ahora está lloviendo para las redes sociales y creadores de contenido independientes, que pueden ser buenos o malos o lo que sea, pero en fin, todo ese dinero dejó de llover para los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, digamos al país, etcétera, o todos esos medios de comunicación, están viviendo por subvenciones del Estado o por dinero que les otorgan supuestas ONG como Open Society, y reciben subvenciones de organizaciones que tienen afinidades ideológicas. Entonces, esa gente está respondiendo sencillamente a patrones políticos. Tratar de exigir del periodismo que sea objetivo me parece ridículo. Lo difícil es hacerle entender a la mayoría de la población que esa época ya pasó, que esa época murió, y que la gente tiene que tratar de buscar la verdad por sus propios medios y no fiarse sencillamente de lo que digan A, B o C. Es la única conclusión que se puede hacer al respecto. Y pasa mucho también con las instituciones. Voy a darles un ejemplo rápido de un informe que estaba leyendo ayer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está llena de jueces de izquierda. Y si ustedes revisan, vamos a decir, el histórico de decisiones, siempre están fallando a favor de causas de izquierda y en contra de mandatarios de derecha. Entonces, insisto, otra vez vamos a hablar de las cortes y las instituciones, etcétera, pero si tienes instituciones politizadas, ¿qué puedes hacer al respecto? O sea, ¿qué credibilidad se le dan a los sistemas supuestamente democráticos si están cooptados por la izquierda para utilizarlos a su antojo, como sucede hoy también en la ONU y otros organismos? Entonces, literal pareciera que la única forma de ser antisistema como es Bukele y Milei. No sé, es como lo único que pareciera funcionar en estos tiempos. Hace 40, 50 años había un ecosistema político y democrático diferente. Hoy eso no existe. Y no sé, tiene que resurgir nuevos liderazgos que se salgan de ese frasco para poder vencer las trampas del sistema y realmente favorecer a sus países. Listo. Diego, ya creo que... Sí, gracias. Gracias, Emanuel, por prestarnos tu tiempo. Excelente debate, excelente discusión. Estás invitado siempre que quieras a este canal, por supuesto. Y bueno, Emanuel, como siempre, un gusto tenerte a ti. Y para todos los que sintonizaron, muchas gracias. Si les gustó el contenido, no se olviden de darle like al video y suscribirse al canal. Y nos vemos la próxima semana para seguir justamente desmintiendo las falsas narrativas de los medios y aparentemente a partir de ahora también de las instituciones de izquierda. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Chao.